Bueno muchachos, continuamos entonces con el ejercicio anterior. Vamos a darle continuidad al primer video. Entonces espero que ya todos tengamos construida nuestra basecita de datos y lo que vamos a hacer es tratar de aplicar un poquito el tema de la ofimática, un tema relacionado y de interés común para ustedes, que sería el tema de nómina. Bueno, entonces para continuar el ejercicio vamos a copiar el siguiente título en nuestra base de datos. Yo me voy a copiar el formato, lo voy a pegar en estas tres celditas como para continuar. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a crear unas novedades. Entonces ustedes ya conocen las horas extras diurnas, también conocen las horas extras nocturnas y las horas extras festivas nocturnas. Pongamos también las festivas diurnas de una vez. ¿Sí? Entonces en este caso vamos a trabajar con estos cuatro elementos. Listo. Recuerde, horas extras diurnas, horas extras nocturnas, horas festivas nocturnas, horas extras festivas diurnas. Entonces vamos a suponer de que la empresa nos está dando este cuadrito y nos está indicando que las personas realizaron unas horas extras diurnas. Entonces, por ejemplo, me voy a volver un poquito en el caso de Ana. Ana hizo 2 horas, Juan hizo 3 horas y Laura hizo 1 hora. Listo. También nos pasan reporte de las horas extras nocturnas y nos indican que Ana hizo 4 horas, Juan no hizo ninguna, 0, Laura hizo 2. Listo. Y continuamos. Vamos a diligenciar nuestra basecita de datos de la siguiente forma. Vamos a poner que todos hicieron 8 horas festivas nocturnas y cada uno hizo 8 horas festivas diurnas. Listo. Entonces la empresa nos está dando esta información y lo que vamos a hacer es tratar de centrar estos numeritos. Entonces recuerde que por aquí está la opción de centrar y en caso de que yo desee puedo reducir el espacio, ya que ustedes ven que el ancho de la celda no justifica que sea tan grande. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para hacerlo todo al tiempo, voy a seleccionar la columna F, me voy a parar en la F, voy a sostener el clic izquierdo y selecciono la G, la H y la I. Y ahí tengo seleccionadas todas las columnas. Se va a parar en cualquiera, en el intermedio, clic izquierdo y reduce, ¿sí? O simplemente le da 2 veces clic, como le quede más sencillo. Listo. Entonces, de esta manera ya tenemos como el cuadrito de novedades. Vamos a llamar vamos a ponerle un titulito acá en la parte superior. Entonces vamos a combinar la celda, combinémosla y pongámosle que esas son las novedades que reportan al área de talento humano. Listo, cada uno empieza a manejar su tablita y empieza a darle la estética que desee. Listo. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio en formulación. ¿Cómo así que en formulación? Vamos a tratar de calcular el valor de estas horas extras, teniendo en cuenta pues lo que dicta la legislación laboral. Por ende, vamos a copiar este mismo titulito, estos dos titulitos, lo copiamos, control C o clic derecho copiar y lo vamos a pegar aquí en la celda J1, ¿sí? ¿Con qué propósito? Pues el propósito de nosotros es que aquí vamos a hacer los cálculos. Listo, y si quiere lo diferenciamos con un color de título diferente. Listo. Entonces, lo que vamos a tener en cuenta es lo siguiente. Resulta que para calcular el valor de una hora extra,
cualquiera, tenemos que seguir la siguiente estructura. Yo se la voy a copiar acá abajo para que lo tengamos en cuenta. Entonces llego y pongo el valor de la hora. Esta es la fórmula valor hora, que se multiplica por la cantidad de horas, y se va a multiplicar por un porcentaje de recargo. Estos porcentajes de recargo nos los da la legislación laboral. Entonces en todas vamos a seguir la misma estructura. Listo. Entonces para esto vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, las horas extras diurnas. Me voy a parar en la celda J3 y vamos a tratar de calcular el valor de la hora extra de Ana. ¿Sí? En este caso vamos a empezar con las diurnas. Entonces recordemos que nos dice la fórmula. Necesito primero que todo el valor de la hora. Entonces vamos a seleccionar el valor de la hora de Ana. Sería la celda E3. ¿Sí? Simplemente es darle clic izquierdo a la celda. No hay que copiarlo. Bueno, nos dice que multipliquemos por la cantidad de horas. Entonces en este caso vamos a tratar de tener paridad. Horas extras diurnas, estamos liquidando esas horas extras. ¿Cuál es la cantidad? Sería esta de acá, la celda F3. Listo. Y por último nos dice que por el recargo, resulta que las horas extras diurnas pagan el 125%. Entonces lo vamos a escribir 125%. Todas las horas extras lo hacen así. Muy bien. Como ya construimos esa formulita, vamos a darle Enter y ya tenemos el valor de lo que le debemos a Ana por concepto de horas extras diurnas. Entonces, como ya tenemos la fórmula, podemos arrastrar. Listo, muy bien. Entonces arrastramos hacia abajo y entonces vemos que en cada una de las fórmulas cambia el panorama. Entonces mire que ya tenemos en el caso de Juan, tenemos que el valor de la hora es la celda E4 y la cantidad es esta rojita de acá, F4. Esto es muy práctico en Excel. Miren que cada una de las celdas tiene un color específico cuando construimos las fórmulas, como para uno tener la base de qué es lo que está haciendo la fórmula. Muy bien. Vamos a continuar. Horas extras nocturnas. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a multiplicar lo mismo. Vamos a seguir la misma estructura de la fórmula. Valor de la hora, que sería entonces en el caso de Ana 5.000, la celda de 3 por la cantidad. Entonces la cantidad, aquí es donde tenemos la paridad, debe ser las horas extras nocturnas. Entonces aquí voy a seleccionar ya el 4, ¿sí? Horas extras nocturnas. Y lo voy a multiplicar, en el caso de las horas extras nocturnas, estamos pagando el 175%. Listo, queda nuestra fórmula construida y puedo arrastrar. Entonces miren por ejemplo acá, en el caso de Juan, entonces es 0. ¿Por qué es 0? La fórmula está bien construida, simplemente porque cualquier cantidad multiplicada por 0, pues va a dar 0. Él tiene en el reporte de horas 0 horas trabajadas extras en la jornada nocturna. Listo. Y vamos a hacer el mismo ejercicio con los siguientes dos. Entonces vamos a ver horas extras festivas nocturnas. Entonces nos remitimos a la fórmula valor de la hora, lo multiplicamos por la cantidad, en este caso ya cambia la cantidad a la celda H3 y lo vamos a multiplicar por el 250%. ¿Sí? Que es lo que equivale a un recargo o a una hora extra festiva nocturna. Tenemos nuestra fórmula y vamos a arrastrar. Sí, es muy fundamental, o es fundamental, cuando estemos realizando este tipo de cálculos, pues nosotros nos basemos en saber arrastrar fórmulas. ¿Por qué lo tenemos que saber hacer? Porque obviamente nos está evitando mucho trabajo. Bueno, como pueden ver, aquí estoy reduciendo un poquito el tamaño y me salió esto, que parece como si fuera un error. No es un error, simplemente es que la celda necesita un poquito más de espacio.
simplemente amplíe el ancho y ya. Bueno, vamos a finalizar. Entonces lo que vamos a hacer aquí es las horas extras festivas diurnas. Entonces lo que vamos a hacer es nuevamente valor de la hora, lo multiplicamos por 8 y en el caso de las horas festivas diurnas se paga el 200%. Listo. Ahí tenemos nuestra fórmula y podemos arrastrar. Entonces acá, voy a borrar ya la formulita. Acá ya tenemos nuestro cuadro de cálculos frente a lo que se le debe pagar por cada uno de esos conceptos. Si quiere yo se lo voy a diferenciar con colores. Entonces le voy a diferenciar que las horas extras diurnas deben emparejarse, ¿sí? Como para que sea visualmente más entendible para usted, ¿sí? Y por último tenemos este. Entonces por colores nos podemos guiar un poquito más fácil, ¿sí? Entonces cada uno de estos colores, horas extras corresponde con esta cantidad de horas extras, horas extras nocturnas corresponde con estas y lo mismo las últimas dos. Bueno, muy bien. Vamos a continuar y vamos a hacer un pequeño cálculo de total. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, nuevamente copiemos el formato, peguémoslo acá, vamos a cambiar el color, ¿sí? Como para seguir trabajando lo mismo. Bueno, vamos a ponerle este color y vamos a poner que vamos a calcular un total. Entonces muy bien, ¿qué nos están pidiendo? Sume en este caso sería el salario. Vamos a sumar el salario de la persona y vamos a sumar los cálculos de las novedades. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a poner igual y hay una pequeña formulita que se llama suma. Entonces usted puede copiar igual suma, ¿sí? O muy sencillo, se puede parar también acá en esa celda y acá usted va a encontrar una opción que dice insertar función o insertar fórmula. Le podemos dar clic ahí y acá nos aparecen las funciones más utilizadas. Aquí por ejemplo me aparecen las usadas recientemente o por aquí aparecen por categoría. Entonces vamos a utilizar la suma. Aquí está, aparece. Entonces le vamos a decir suma y ella nos está indicando qué números son los que queremos sumar. Pues, por ejemplo aquí dice número 1, ¿sí? Bueno, esa es una forma. Entonces lo que podemos hacer es ingresar, corramos ahí y lo que podemos hacer es seleccionar lo que queremos sumar. Listo, ¿vieron? Entonces en ese caso acabé de sumar todas las horas extras, todos los cálculos desde J3, pues acá tenemos J3 hasta M3 y acá nos da la opción de un siguiente número. Por ejemplo, en ese siguiente número podríamos utilizar la celda de salario, ¿sí? Entonces la celda de salario es esta de acá, sería la de 3. No tenemos nada más para sumar, entonces le decimos aceptar, ¿sí? Entonces usted ya ve que tiene un total de 1.427.000 y esa fórmula ya se puede arrastrar, ¿sí? Mire que cada vez que arrastramos la fórmula pues tiene un ranguito diferente y inclusive selecciona el salario correspondiente. Aquí los colores en Excel son muy prácticos a la hora de uno revisar cada una de las fórmulas. Listo. Entonces hasta ahí va el ejercicio. Por favor, vamos a construir la tabla hasta acá para poder continuar. Listo, muchachos, listo. Vamos a continuar por acá. Vamos hacia el final y por aquí voy a copiar estos títulos. Vamos a hacer el cálculo de lo que le tenemos que deducir de PS, lo que le tenemos que deducir de AFP. Entonces recordemos que PS es entidad prestadora de salud,
Y tenemos AFP, que sería administradora de fondo de pensiones. Vamos a ponerle color para que se diferencie. Vamos a utilizar un color diferente. Listo, inclusive lo voy a poner rojo porque aquí vamos a restar. Entonces, por ejemplo, el empleado acá tendría derecho a recibir este total, ¿sí? Pero entonces obviamente hay que hacerle unas deducciones. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente formular, vamos a poner el igual y vamos a decir que vamos a calcular NPS de este total, ¿sí? Del total que le vamos a pagar, vamos a calcular el 4%, ¿sí? Entonces vamos a calcular ese 4%. Le vamos a dar Enter y arrastramos nuestra fórmula. Va a pasar lo mismo con la AFP. También vamos a poner el igual. Vamos a seleccionar el total de cada empleado y lo vamos a multiplicar por el 4%, que serían las deducciones. Listo. Nos va a dar el mismo valor porque obviamente pues es el mismo porcentaje. Pongámosle bordes. Pongámosle aquí negrilla. Y por último, pongámosle el título de neto. Neto a pagar. Neto a pagar. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, entonces aquí vamos a ampliar un poquito el ancho. Neto a pagar. Simplemente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a el total, ¿sí? Lo que hasta el momento llevaba ganado. Entonces es esta celda de acá, la N3. Vamos a restarle tanto la EPS, que sería la celda O3, menos selecciono la AFP, que sería la celda P3. Esa es nuestra fórmula y vamos a arrastrar hacia abajo. Listo. Entonces ahí ya tenemos nuestro cálculo. Pongámosle color y este sería el neto a pagar. Hay otra opción, muchachos, vean que por ejemplo aquí me está interrumpiendo un poquito el formato en el título. Hay una pequeña opción en el menú inicio que dice ajustar texto. El texto se ajusta y digamos que se va a organizar de tal forma de que sea legible. Bueno, muy bien, este es el primer ejercicio. Este corresponde a la primera actividad de clase. Y más o menos tenemos una visual así, de esta manera. ¿Sí? Entonces ya tenemos prácticamente una plantilla de liquidación de nómina, muy básica realmente, porque sí le faltan muchas otras cositas, pero digamos que es un primer acercamiento a Excel, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo le voy a pedir lo siguiente. Usted puede seleccionar este último renglón, ¿sí? Lo vamos a seleccionar y lo vamos a arrastrar, ¿sí? Entonces vamos a crear un cuarto renglón. Entonces recuerde cómo lo hice. Entonces selecciono la fila, ¿sí? Aquí estoy seleccionando campo por campo, llego hasta el neto a pagar y vamos a arrastrar hacia abajo. Aquí hay unos valores importantes que usted va a tratar de modificar, ¿sí? Y va a ver que el ejercicio ya funciona como una pequeña plantilla donde usted no tiene que hacer los cálculos cada vez. Por ejemplo, vamos a tener un empleado, vamos a ponerle cédula 888, ¿sí? Se llama Román, vamos a cambiarle el área, vamos a poner que está en el área de operaciones y vamos a cambiar el salario. Entonces aquí fundamentalmente le voy a subrayar los valores que van a empezar únicamente a cambiar. ¿Sí? Las novedades, el nombre de la cédula y ya, lo demás se debe de hacer solo. ¿Sí? Vea, entonces, lo que le acaba de resaltar serían los valores que cambian y ya lo demás funciona como una plantilla. Entonces nos indican que Roman tiene un salario de 1.350.000, modificamos el salario
¿Qué pasó con la hora? Automáticamente cambió y los demás cálculos también. Entonces vamos a borrar estos conceptos, ¿sí? Vamos a borrar estos conceptos de novedades. ¿Qué pasa con los cálculos? Se ponen en cero. ¿Por qué? Porque no existe ningún valor a pagar. Y vamos a poner lo siguiente concepto: 2 horas extras diurnas. Listo, ya se calculó. Vamos a poner 3 horas extras nocturnas. Ya se calculó. Y vamos a poner una hora extra festiva nocturna y una hora extra festiva diurna. ¿Qué pasa con los cálculos? De forma automática ya están realizados. Entonces, la persona que esté liquidando la nómina únicamente se debe preocupar por los campos resaltados, y así no tendrá tanto trabajo a la hora de generar la liquidación de nómina. Muchachos, listo, espero que apliquen lo que acabamos de ver, creen esa misma base de datos y las instrucciones se las voy a estar compartiendo.